Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén good. Am, sí, espero que estén good. Les presento con ustedes la loba capitolina, o más conocida también como la luperca. Esta escultura tiene una loba de bronce fundido, en estado de amamantar, pero en lugar de lobensos están dos niños que representan a Rómulo y Remo. A ver, pero expliquemos esto mejor. La escultura mide 75 centímetros de alto y 114 centímetros de largo. Es una escultura figurativa, como ya lo había dicho, es fundida en bronce y pues maneja una técnica de cera perdida. ¿Qué más hay sobre esto? Se dice, pues la mayoría de partes en las que logré buscar dicen que la escultura es del año 470 a.C. Pero, ¿sí? ¿Seguros? Esta fecha lo que nos plantea son dos panoramas distintos. El primero nos lleva al 470 a.C. en la época etrusca. Pequeño paréntesis. Etrusco. Dícese del relativo a Etruria, antigua religión del noroeste de Italia o a sus habitantes. O también persona que pertenecía al pueblo que habitó en Etruria antes de ser dominado por Roma. Dice aquí que los etruscos o tirrenos fueron un pueblo de la antigüedad cuyo núcleo geográfico fue la Toscana, a la cual dieron su nombre. Y si me preguntan mis fuentes... Mentiras, lo siento. No, profe, no me ponga cero. Ya desde una fuente un poco más confiable, la palabra etrusco o los etruscos son personas habitantes de Etruria, que es un país o una región pues antigua del norte de Italia que quedaba entre los ríos Tíber y Arno y estaba en el oeste de los Montes Apeninos. ¿Pero por qué etruscas? Bueno, hay varios análisis visuales que explican un poco el por qué se relaciona con la época etrusca. Por ejemplo, en el pelaje podemos ver que se utilizan formas geométricas para representar la frondosidad y el volumen de este. En la cara podemos ver que no es muy fiel a lo que veríamos normalmente en un lobo. Los rasgos no son exactos o de pronto no son muy parecidos a la realidad. Y esto, según lo plantean los textos, dice que es porque tenían pocas referencias de esos animales. Como tenían pocos modelos, pues el resultado final de la obra pues tenía no precisamente un resultado muy... ¿Cómo explicarlo? Exacto. Y también podemos ver en las patas, por lo menos en las patas delanteras, que los músculos, pues nosotros los podemos ver un poco mejor, pero son planos, son bastante planos, cosa que se podía atribuir a lo que era característico en la época etrusca. Pero oh sorpresa nos llevamos cuando el segundo panorama nos propone que la obra está hecha en la Edad Media. ¿Pero por qué? Porque la obra no pertenece a la época etrusca, sino a la Edad Media. ¿Por qué la obra es más joven y por qué no nos habíamos dado cuenta de eso antes? Pues esta fue sometida a una prueba de carbono 14 y ustedes me preguntarán, ¿qué es eso? Y yo les diré, no sé, no me pregunten. Bueno, sí sé, pero no les voy a decir. Ya volviendo al tema, el carbono es un elemento químico que es de número atómico 6 y es abundante en la naturaleza. Le llaman carbono 14 a un isótopo radioactivo del mismo carbono, del mismo elemento. Este isótopo se utiliza en distintas pruebas para poder determinar la edad del material que, pues, en el que está hecho. Entonces, como lo sometieron a este proceso, a este isótopo de carbono 14, se pudieron dar cuenta que la obra, el material de la obra, era muchísimo más joven de lo que ellos habían pensado. Cabe aclarar que si no fuera por el carbono 14, probablemente muchos descubrimientos de la historia no se hubieran podido hacer. Dicho esto,
proseguimos. Hay varias versiones de la simbología que esta obra tiene culturalmente. La que casi todos conocemos es el mito de Rómulo y Remo, que no me corresponde a mí explicar. Yo creo que o ya se los explicaron o se los van a explicar, no lo sé. Y varias entidades, personas, artículos, textos, entre otros, tratan de explicar de manera un poco más real, o sea, como tratando de buscar la analogía en la realidad, lo que es el mito realmente, algo así. De ahí más que todo nace la teoría de que la loba no es una loba sino una mujer, y pues lupa, que es loba en italiano, era el término despectivo para llamarla. Entonces, sí, creo que de ahí nace la teoría. Pero la realidad del asunto es que no sabemos si realmente es una representación intencional del mito. Ya les explico por qué. La explicación de esto viene con un dato curioso. La loba no siempre ha estado representada con los niños debajo de ella amamantándose. Realmente la loba ha sido un símbolo y una representación que nace desde mucho antes y se encuentra en varios registros. Por ejemplo, si buscan en Wikipedia, hay una moneda y en la parte de atrás de la moneda está representada la loba, pero sin los niños. La representación de los niños la ponen luego junto a la loba, debajo de la loba, y esta es presuntamente hecha por Antonio Polaiuolo. ¿Qué podemos decir de esto? O sea, conclusiones finales. ¿Y esto qué nos dice? Conclusiones finales. Esta escultura, que como les comentaba antes, no sabemos si fue creada con la intencionalidad de representar el mito de fundación griega. Ahorita, bien, si culturalmente y en la historia del arte sabemos que representa ese mito, representa esa fundación y representa ese retrato de la historia, de la creación de una ciudad que fue tan importante como Roma. Además de que, por más de que haya sido hecha después, sus rasgos y sus características son muy características de la época etrusca, lo que también hace que las actuales ciudades en las que se encuentra hoy esta representación se vean muy influidas por estos rasgos etruscos, y pues marca una diferencia en las características del arte actual y de la identificación cultural de ese arte. Les agradezco que me hayan tenido paciencia y que me hayan escuchado, y nada, los quiero. Muchas gracias.